Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al Museo de Bellas Artes, a esta conferencia con la que queremos cerrar la presentación del proyecto Piedra y Cielo, esta videoinstalación creada por Víctor Erice para el Museo de Bellas Artes de Bilbao, dentro del programa que compartimos con la Fundación BBVA de Videoarte y Creación Digital. Comentábamos, según estábamos montando la pieza o la videoinstalación, cómo es tan importante la pieza como la explicación, ¿no? Y la verdad es que Víctor se prestó, ¿no? No solo ya a trabajar con el museo y a trabajar para este proyecto, sino también generosamente también para comentarlo hoy, ¿no? en esta conferencia, ¿no? Presentarle a Víctor Erice es tanto un placer como fácil, porque por notoriedad no es necesario hablar de su filmografía como cineasta, de sus muchas, digamos, incursiones en el ámbito académico, en el ámbito de la difusión, en ciclos, conferencias, cursos, ¿no? que imparte por todo el mundo. Y quizás sí llamar la atención sobre, en esta presentación en particular, en un museo como el de Bellas Artes de Bilbao, su incursión en el arte, ¿no? Su relación con el arte, ¿no? que es en el ámbito cinematográfico. En su filmografía hay una cita muy importante, como es El sol del membrillo, ¿no? El encuentro que tiene con Antonio López, con el pintor Antonio López, y otras instalaciones seguramente son las que él hablará, otras propuestas de expansión, de alguna manera, del lenguaje cinematográfico en el ámbito de la instalación o en el ámbito del museo. Concretamente, lo que hoy celebramos, que es Piedra y Cielo, nace de una invitación que le hace el museo para salir de la sala de cine y entrar en la sala museística, en la sala de exposición. Él pensó en relacionarse a través de los géneros del arte, de las disciplinas artísticas, ¿no? A través de los géneros tradicionales de las bellas artes, ¿no? Y entre la variedad de propuestas, ¿no? Surgió una en torno al paisaje y fue la opción que elegimos de forma compartida, y ese paisaje pues la ha llevado al origen, de alguna manera, ¿no? a buscar a Guiña, ese lugar tan especial, ¿no? de nuestra geografía, no solo física, sino cultural, ¿no? Y encontrarse allí muy directamente, cara a cara, con Jorge Oteiza, que es una referencia importante para cualquier creador de nuestro contexto, ¿no? y muy especialmente para el propio Víctor, ¿no? Y en torno a eso trata el proyecto que ha hecho para el museo. Simplemente dejarte todo el tiempo para ti y para poder luego compartir el debate con quienes os habéis acercado hoy aquí. Y nada, agradecerte sinceramente que tu generosidad con nosotros, con el museo, lo placentero que ha sido desde el principio al final el trabajar en este proyecto contigo. Muchas gracias. Eskerrik asko, Miquel. Arratsaldeon. Voy a hablar en castellano ahora, a partir de ahora. Como he visto que en el anuncio de esta convocatoria se dice que va a tratar específicamente del proceso creativo de Piedra y Cielo, voy a intentar aquí cumplir con este propósito. Un poco en contra verdaderamente de mi opinión personal, ya que creo que por mucho que un autor hable de sus intenciones, de sus propósitos, si la obra resultante no refrenda, no encarna
esa intención, todo lo que diga él, en cierto modo, está de más. Pero en este caso, un poco aún contradiciéndome y acogiéndome a aquello que decía Jorge Oteiza con frecuencia, de que en una obra de arte lo mejor era la explicación, pues vamos a intentar explicar algunas cosas. Una parte de las mismas ya las he transmitido, las he adelantado en la rueda de prensa, en la presentación ayer. Y pido excusas a los que ya las conozcan por la evidente reiteración, que no sé cómo evitar. Empezaré recordando que mi trabajo, digamos, en este género, ¿no?, de instalación, de relaciones con los museos o los centros culturales, es relativamente reciente, se remonta al año 2006, cuando en compañía del director ya fallecido Abbas Kiarostami hice una exposición conjunta que circuló por Barcelona, Madrid, París, el Centro Pompidou y Melbourne, ¿no? La otra experiencia que tengo giraba alrededor de 3 cuadros del pintor Antonio López, ¿no?, que titulé Fragor del mundo, silencio de la pintura. Es el vídeo, la imagen digital, quien ha posibilitado la irrupción del audiovisual en un espacio que desde siempre, tradicionalmente, estaba reservado para las artes clásicas, ¿no? Y este movimiento que suscitó, ¿no?, se empezó a reconocer al final de los años 60 con la denominación de cine expandido. Se empezó también a hablar de cinematización, que es algo que inventó el crítico norteamericano Michael Rush, y que ha terminado imponiéndose, porque yo mismo en mi propósito he hablado de cinematización. Habría mucho que precisar, ¿no? En fin, es algo a lo que uno se acoge como se acoge a ciertas convenciones, ¿no? Pero era una propuesta que pretendía renovar las formas de producción y recepción cinematográficas, recurriendo a dispositivos que propiciaban una contemplación descentrada y sensorial. Denominar cine expandido a esta clase de manifestaciones es, en mi opinión, un cierto contrasentido, del cual se apercibía, o por lo menos es lo que me ha sucedido a mí, a menudo un desinterés por el lenguaje cinematográfico, considerado por más de uno, por más de un militante de esta nueva tendencia, como algo caduco que había que sacrificar en aras de una nueva modernidad. Para un cineasta, ¿no?, educado, como es mi caso, en las formas de la narración, lo que podríamos considerar en un sentido amplio el contador de historias, el tránsito al museo suponía y sigue suponiendo asumir una suerte de metamorfosis, ¿no?, la sustitución de la sala cerrada, de la tradicional sala cinematográfica, por la del museo, que en principio es un espacio abierto, ¿no? Aceptar o utilizar la posible ampliación de las zonas de proyección, la multiplicación de pantallas, como he dicho, la movilidad del espectador y la duración de la experiencia, que encierra un conjunto también de posibilidades. Y yo no mantengo respecto a estas posibilidades una actitud purista. Es difícil mantener hoy una actitud purista en un mundo en que el lugar del espectador con respecto al espectador tradicional de cine ha cambiado extraordinariamente. Hoy las películas, las imágenes no se contemplan solo en la sala de cine, que en el fondo es casi un residuo,
Se contempla en el monitor de televisión, en la tableta y hasta en el móvil, lo cual ha modificado la experiencia, ¿no? Es un cambio trascendental, porque modifica el lugar del espectador, el tradicional lugar del espectador. Por tanto, la entrada del museo con esas posibilidades y esos protocolos, pues está en el aire del tiempo. Y digamos que, no como sucede en esas otras formas, porque yo personalmente creo que ver una película en un móvil tiene algo de reductor, ¿no? Enormemente reductor. A pesar de que alguna crónica me ha interpretado muy mal, que he visto en el periódico, soy un defensor absoluto todavía, deudor de la sala cinematográfica. Me parece que es lo único que queda ya hoy en el mundo de la experiencia original del cine. Lo único que queda ya como residuo casi de la experiencia de los hermanos Lumière. Todo el resto, la manera en que se hacen las películas, la manera en que se consumen, ha cambiado sustantivamente. Bien. Piedra y cielo es una obra que, bueno, que atendiendo a la propuesta que me hizo aquí Miguel Zugaza en representación del museo, supone, como siempre, un trabajo, el resultado de un proceso creativo y también de lo que yo llamo el pacto con la realidad, que está en el trasfondo de cualquier experiencia cinematográfica, porque de todos los lenguajes que existen artísticos es el que más depende, digamos, de los factores de la realidad por su componente, por su carácter desde sus orígenes industrial. Y siempre las películas en general, todos los productos audiovisuales son una consecuencia de ese condicionamiento, ¿no? Del que están liberados, pues, por ejemplo, el pintor o el escritor, porque su trabajo es el reflejo de un tiempo particular, individual, que les da una suerte de impunidad respecto al tiempo. No así el cineasta, que depende de toda una estructura y todo un conjunto de personas, porque el cine fundamentalmente su realización es el fruto de todo un equipo de trabajo, de una colaboración con los demás. De los 3 proyectos que fui presentando sucesivamente y a los que ha aludido Miguel en la presentación, ¿no? Que fueron 3 proyectos diferentes, en todos ellos estaba presente el paisaje de Aguiña y la figura de Jorge Oteiza, por lo que se refiere a la escultura en lugares públicos. Siempre estuvo ahí. Y finalmente es el que ha, digamos, permanecido después de este proceso en la búsqueda de encontrar el motivo en el que se iba a sentar la instalación. Y también yo creo que si la presencia de Oteiza y en concreto del paisaje de Aguiña estaba ahí quizá como fruto de cierto reclamo de mi inconsciente, porque pensaba que tenía una cierta deuda con él, no solo en el aspecto intelectual, vital, sino que una muy concreta, que como motivo del centenario de su nacimiento, el Museo de Alzuza pues me encargó la realización de un documental sobre él. En aquellos momentos yo estaba comprometido con otros trabajos, no lo pude atender y lo sentí muchísimo. Así que en una medida muy modesta, por supuesto, Piedra y cielo me ha permitido saldar, ya digo, modestamente, una cierta deuda con el escultor. Como indica su título, los 2 elementos fundamentales, formales, ¿no?, de la instalación están en el título, efectivamente, piedra y cielo, y sobre los que me he basado en todo el desarrollo formal. Decía Oteiza que la historia de una cosa es una piedra al lado de la otra. Cuando uno sube a Aguiña, ¿no?, lo hace cogido de su mano, ¿no?, como
nos ha sucedido a tantos, es mi caso, atendiendo al poderoso reclamo de su estela, ¿no?, que se ha apoderado del lugar en virtud del diálogo extraordinariamente rico que mantiene con el paisaje y con la luz. En cualquier caso, a pesar de ese enorme protagonista que es Oteiza y su obra, he hecho lo posible por integrar también la capilla de Luis Vallet y sobre todo también la música de Aita Donostia, una bellísima composición para piano, El andante doloroso, que fue la última que llevó a cabo en su vida, ¿no? He dicho ya en el folleto que acompaña la instalación que el Alto da Eguiña es de una gran importancia, más de su belleza como paisaje evidentísima, ¿no?, que es el depósito de unas señas de identidad, forma parte de una estación megalítica que cuenta con 107 cromlechs y que son hitos asociados a espacios y ritos ancestrales que le otorgan una especial significación, ¿no? La principal teoría existente es que se trata de enterramientos, de depósitos funerarios, ¿no? Sin embargo, hay también estudiosos que piensan que puede ser el resultado de un cierto culto astral, ¿no? Y de tal manera que cada piedra del cromlech era una estrella, ¿no?, y que eran señales, como lo hacía el hombre hace 11.000 años en esa zona, mensajes dirigidos al cielo, ese cielo que escrutaba día tras día, día y noche, ¿no? Y sin olvidar, ¿no?, y que son probablemente fruto de un culto de una época precristiana, ¿no? También recordar a la estela discoidal vasca tradicional, anterior al cristianismo, que guarda una enorme relación con todo eso. Bien. Sin olvidar que Urtzi, el nombre vasco de Dios, que parece datar del siglo XII, significaba firmamento. He citado en el folleto, la voy a repetir, lo que cuento el escritor José de Arteche, que acompañó a Oteiza en su primera visita a Guiña, ¿no? Parece ser que Oteiza se arrodilló con los brazos en cruz diciendo que deseaba recibir las emanaciones telúricas. Dice, parecía un niño. Vallet le ayudó a levantarse. Hacía frío. Oteiza derramó sobre el paisaje una mirada ansiosa. Otra vez parecía que entraba en trance. Es preciso, dijo, llenar nuestro paisaje de estelas funerarias, de señales encendidas, estratégicamente dispuestas en esta larga noche de la que no queremos despertar. Cuando Oteiza, atendiendo a la indicación de la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi, atendiendo a la indicación que fue quienes realmente eligieron a Guiña, eligieron el lugar, y estamos en 1958, sube a Guiña, descubre los cromlechs. Según confesó, ni siquiera sabía entonces que era realmente un cromlech. Pero eso sí, al verlos de inmediato pensó que eran el equivalente de su ley de los cambios, es decir, de su estética como escultor. Los contempló conmovido como escultura, como estatua. En resumidas cuentas, pienso yo, todo estaba en su cabeza. En su libro más esencial, El Cusquetandem, publicado 5 años después, en 1963, narra de este modo su impresión. Delante, un día, de uno de estos pequeños cromlechs en el Alto de Guiña, preocupado por entenderlo, pensé en mi desocupación del espacio y repentinamente comprendí todo lo que aquel círculo vacío significaba. No sería fácil medir mi emoción al usar una estatua que durante tantos siglos no había vuelto a ser utilizada. Coincidía con el propósito espiritual del escultor prehistórico de estos cromlechs. Era exactamente mi escultura metafísica de mi conclusión experimental reciente.
Las piedras no estaban colocadas desde la realidad, sino contra ella, desde una conciencia metafísica definida en el espacio. Antes, desde lo figurativo, el cazador mágico del Paleolítico sujeta la imagen del animal, el bisonte, historia, en sus pinturas rupestres del interior de su refugio material. Ahora, desde lo abstracto, en este cromlech neolítico, inventa el artista, en el mismo espacio interior de la realidad, la habitación para su raíz metafísica, la intraestatua, almario, su intrahistoria, que diría Unamuno. El hombre se ha puesto fuera de sí mismo, fuera del tiempo. Solución estética, razón religiosa de su suprema angustia existencial. Por tanto, para Oteiza, los cromlechs no eran depósitos de cenizas, no eran enterramientos. Según él, lo específico del cromlech vasco sería el hecho de que su interior no contiene nada. No es una tumba, sino ante todo un espacio protector del individuo y de su soledad, una forma de arte. En el cromlech percibe aquello que en esos momentos más le obsesionaba, su propia desocupación del espacio. El resultado de esta reflexión oteiziana es justamente la estela dedicada a la memoria de Aita Donostia. Además de las declaraciones de Oteiza, lo que en su día escribió Guillermo Zaznavar, en su calidad de comisario de la exposición Piedra en el Paisaje, que en el año 2005 el Museo de Alzuza dedicó al memorial, ha sido para mí ese texto una fuente de inspiración que aquí quiero agradecer. En su texto, a propósito de la estela, Zaznavar decía lo siguiente, lo voy a leer. El profundo círculo de la piedra funciona como un contenedor de luz, como un recipiente. Es un lucernario que absorbe y refleja el ciclo solar con sus variaciones lumínicas, reflejando en su interior las diferentes calidades del gris del paisaje. La luz vacía y llena el cuerpo de la piedra. Se revela como material que excita el grueso cuerpo gris. Ante los ojos del espectador, la piedra se hincha y deshincha en una luminosa respiración. En la piedra, en su disco vaciado, se proyecta y percibe el paisaje con sus tonalidades lumínicas. Es un espacio circular que se enciende y se apaga. He aquí, expuesta con una gran exactitud, una guía para abordar visualmente la estela de Oteiza como un contenedor de luz y que a un cineasta le lleva, a la hora de dar cuenta de sus efectos, a la utilización del procedimiento que en inglés se denomina time lapse, que no es otra cosa que la técnica de la cámara rápida. Es decir, la manera de mostrar diferentes motivos o sucesos que tienen lugar en la realidad a ritmos muy lentos, prácticamente imperceptibles para el ojo humano, a no ser que el observador se demore en el lugar durante todas las horas que en el día dura el tránsito de la luz. En el caso de Piedra y Cielo, tomando imágenes fijas de la estela a determinados intervalos de tiempo, a las que en la postproducción se les ha asignado una velocidad específica, a tenor del efecto que se quiere mostrar. Esta resolución técnica, ¿no?, se impone, insisto, como un procedimiento de una manera natural, a no ser, claro está, que uno sea un cineasta estructuralista dedicado exclusivamente a la contemplación, que tomando el paisaje como motivo se sitúe frente a él a partir de un único encuadre, Bien. En cuanto al cielo, destacar que Oteiza se reconoció a sí mismo toda su vida como un artista del cielo en contraposición a los artistas de la tierra. A través de una experiencia de infancia, contó de qué manera el cielo le proporcionó su primera comprensión estética del mundo.
La gran bóveda celeste fue desde entonces para él su lugar de reposo y protección ante los miedos de la existencia, objeto permanente de sus meditaciones estéticas desde una hora muy, muy temprana. Por ejemplo, al dar cuenta de un episodio del viaje a América en compañía de Narcís Balenciaga, el gran pintor, escribió lo siguiente: cuando en 1935 navegábamos hacia América en el Aranchamendi, Balenciaga, desde el puente, pintaba mirando el mar. Pero no pintaba las olas, pintaba una yunta de bueyes de su caserío de Arrona. El mar sobre el que trabajaba Balenciaga era la bóveda del cielo. Así es la pintura prehistórica. Todas las pinturas están hechas en el cielo, en el firmamento. Eso es lo que la cueva, la pared de piedra de las pinturas rupestres representa. Bien. Por tanto, el firmamento sí, pero también la noche. El memorial de Aguiña, dado también su enorme carácter simbólico, ha sido fotografiado infinidad de veces, ¿no? Podemos encontrar en Internet muchísimas imágenes, ¿no? Pero yo no he encontrado ninguna imagen, no había encontrado ninguna imagen nocturna. La decisión de rodar de noche la tomé no en un principio, sino después de evaluar mis posibilidades, entre otras posibilidades de producción, ¿no? Cuando tomé ya la decisión de filmar de noche, lo que hice es, de este modo, dar entrada al artificio que es propio del cine, ¿no? A ese artificio que el cine puede desplegar. Pero no me limité, lógicamente, a retratar una noche cualquiera, sino una expresamente elaborada, iluminada por la luna llena. Es todo una iluminación absolutamente artificial. Alguien podría pensar que lo hice movido por un afán de diferenciación, ¿no? Es decir, y nada más lejos de mi propósito. En este punto, como en todos los demás, lo único que hice fue seguir el pensamiento de Oteiza a través de sus escritos, en los que se refiere a la noche con una reiteración especialmente significativa. Transcribo aquí una pequeña selección de Oteiza. Las reflexiones primeras del vasco comienzan en la oscuridad de la noche. Nuestra mentalidad nace en la noche. He cumplido una breve tanda de ejercicios espirituales contemplando la noche, mirando nuestro cielo en las noches. He seguido con estética atención creciente la movilidad silenciosa de la luna, expresiva, cercana, rica, cambiante. Despierta situaciones y formas de pensar, despierta vocabulario. Se oyen palabras en euskera, hacerse en la noche. Vivimos con... Sigue Oteiza, ¿no? Es un entresacado, es una pequeña espiga de palabras relacionadas con la noche, ¿no? En sus textos. Vivimos contrariamente a nuestra primera mentalidad. Dividimos el día en el día y la noche y ocultamos, condenamos la noche. El espacio es físico y solar, el tiempo es nocturno y metafísico. El espacio se divide, el tiempo no se interrumpe. No podemos dividir el tiempo, no podemos dividir el invierno, la figura de la sombra, la luz de la sombra, el movimiento en silencio de la noche. El día nace en la noche. Nos nacemos en nuestra mentalidad observando primero la luz de la noche. Hasta aquí Oteiza, y añadiría por mi parte lo que el filósofo Hegel escribió: la lechuza de Minerva solo empieza a volar cuando llega la noche. Bien, en los dos vídeos que conforman la instalación, que responden al espacio día, al espacio noche, los dos incluyen en su final fragmentos de dos poemas de Jorge Oteiza. Lo hecho no se trata por mi parte tanto de una reivindicación como de un recordar la condición de poeta de Jorge Oteiza.
¿no? Él llegó a decir, yo soy un hombre de acción, solo se escribe cuando se fracasa, escribo porque he fracasado, pero también dijo que la poesía es lo que me cura, lo que me quita la angustia y me devuelve el equilibrio. La poesía es mi marcapasos. En este sentido, creo, entre aquellos escritores que escribieron poesía, escritores vascos que escribieron poesía en castellano, desde don Miguel de Unamuno, Juan Larrea, Blas de Otero, los tres bilbaínos, y Gabriel Celaya, hay que incluir a Oteiza. Yo lo incluiría decididamente entre ese grupo de poetas, ¿no? Su devoción por la poesía le venía de lejos, probablemente. Quizá con mayor precisión se podría situar en los tiempos de su periplo por Hispanoamérica, entre 1935 y 1932, aunque casi ningún escrito de esta naturaleza ha sobrevivido. Pero sus primeros poemas conocidos, ¿no?, datan de 1954, cuando publica una pequeña selección que no tuvo gran trascendencia en Androcanto y Sigo, que luego lo incluyó en Existe Dios al noroeste, ¿no? Eso publicado en el 90. Y luego ya en el 92 Itziar, Elegía y otros poemas, ¿no? Pero eso es todo, no es un gran volumen, ¿no?, pero suficiente para dar testimonio de su también interesantísima poesía, ¿no? Y muy también decir hasta qué punto la figura de Oteiza ha sido motivo central, protagonista en ciertos poemas memorables de Gabriel Aresti, de Blas de Otero, en euskera, todos ellos, y también de Gabriel Celaya. Subrayar que en el periplo de Oteiza, que considero fundamental, ¿no?, sus 15 años, esos a los que me he referido, Argentina, Chile, Colombia, fundamentalmente, es cuando más entró en contacto con las vanguardias en estos países, y específicamente con un núcleo de poetas, sobre todo en Chile, alrededor de la figura. Oteiza llegó a pertenecer al círculo íntimo de Huidobro y de Pablo de Roja, y yo creo que en esa experiencia suya ligada a la poesía fue muy importante, ¿no? De hecho, a Huidobro le dedica una escultura, y recordar también que es en Santiago de Chile donde Oteiza hace la primera exposición individual de toda su vida, ¿no? Más cosas, ¿no?, porque Chile se encontraba en aquellos momentos culturalmente en plena efervescencia del Frente Popular chileno, y ahí estaba Oteiza, ¿no? Y entonces de Chile pasó a Colombia, donde vivió de 1942 al 47 para dirigir en Popayán la escuela de cerámica, ¿no? Y tenemos ya a Oteiza en Colombia. Ahora les leo unos versos. Quisiera que mi libro fuese como es el cielo por la noche, todo verdad presente, sin historia. ¿Esto es de Oteiza? Podría ser, ¿eh? Pues es del gran poeta andaluz universal que se llamó Juan Ramón Jiménez, autor en 1919 de un libro que lleva por título Piedra y cielo. Y aquí, tirando de este hilo, nos sale Colombia y los piedracelistas, porque hay en ese momento en que está en Colombia Oteiza un movimiento poético renovador, que trata de combatir a la poesía tradicional, que elige como nombre del movimiento Piedra y cielo, basándose en el libro de Juan Ramón, precisamente. Todo este grupo se les llamó los piedracelistas. Piedracelistas. No me cabe, aunque no hay datos muy contrastados,
pero puestos a imaginar, no me cabe duda, y tal cual era el temperamento de Jorge Oteiza, que tuvo que estar en contacto con los periodistas. ¿Hasta qué punto fueron el grupo de Eduardo Carranza, Jorge Rojas y Camacho Ramírez, que eran, digamos, las cabezas, ¿no?, del movimiento, ¿no? Hasta qué punto tuvieron una influencia que el escritor Gabriel García Márquez, que pudo cruzarse en el año 43 con Oteiza en Bogotá, porque los dos estaban allí, era un Gabriel García Márquez que tenía 13 años, declaró un día. Palabras de Gabriel García Márquez. La verdad es que si no hubiera sido por Piedra y Cielo, no estoy muy seguro de haberme convertido en escritor. Gracias a Piedra y Cielo descubrí la verdadera poesía, es decir, el lenguaje. Bien. Más aún, es en Colombia cuando en 1944 Oteiza sube a los Andes colombianos, a la cuenca del río Magdalena, para visitar los grandes yacimientos megalíticos de San Agustín y San Andrés. Justamente, y que él, en su libro, que es su primer libro importante y que empezó a escribir allí, Introducción estética a la megalítica americana, que donde ya están los fundamentos de su visión estética, están ahí ya, donde encuentra también a la figura del hombre búho, una figura de piedra que evocará en uno de sus poemas tantos y tantos años después. Él describió la experiencia diciendo: yo no he venido aquí a medir las estatuas, a anotar cuántos dedos tienen en los pies, he venido a abrazarlas. Para mí ese sentimiento, esa reacción es similar a la que tantos años después, esa sensación la reencuentra Naguiña al descubrir los cromlechs. Es la misma. Todo estaba en su cabeza. Quizá llega el momento de hablar, aunque en fin, se lo consulté a Miguel, me dijo Miguel, porque yo soy de cierta manera, tengo cierto pudor de hablar de mi relación con Oteiza, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer. Yo no llegué a ser amigo de él, pero sí que le conocí y traté un poco, siempre en compañía de un grupo de amigos, ¿no? Al final de los años 50 y principios de los 60 del siglo pasado. Yo creo que la primera vez que le vi fue en el Cineclub de Irún, al que unos cuantos cinéfilos de Donostia nos acercábamos, ¿no?, atraídos por la excelente programación del Cineclub de Irún, ¿no? Y allí, con mucha frecuencia, había un aficionado que se levantaba al final de la película y empezaba allí con un discurso donde lo de menos era la película, lo fascinante era lo que él decía. La verdad es que no dejaba títere con cabeza, pero nos llegó a fascinar tanto que a veces íbamos a ver si aparecía por allí ese hombre y para escucharle, ¿no? Y me recuerdo que alguien me dijo, ese es Oteiza, el escultor, ¿no? Y yo me pasó un poquito, quizá, bueno, estoy exagerando, un poco parecido a lo que le sucedió a Néstor Basterrechea en Buenos Aires en 1938, cuando vio por primera vez a Oteiza, que se lo cruzó en una escalera. Basterrechea subía y Oteiza bajaba dando saltos la escalera. Y cuando Néstor preguntó quién era, le respondieron: un escultor, Oteiza, está loco. Entonces, quiero decir con esto, la capacidad de seducción de él, de seducción intelectual, hizo que insisto en ello, que muchas veces acudíamos al Cineclub para escucharle a él,
¿no? Yo años después, un par de años después o 3, yo era muy joven, tenía 17 o 18 años, pero de la mano del gran pintor Rafael, que era amigo mío, Rafael Ruiz Valerdi, pues me llevó en un par de ocasiones a la casa de la Avenida Adrún, entonces se llamaba, que ocupaba con Néstor Basterrechea, ¿no? Y allí se improvisaba siempre una tertulia que animada, como era natural, por Oteiza. Yo me limitaba a escuchar, no abría la boca. Entonces, cuando más le vi fue en Madrid, ¿no? En el tiempo en que él preparaba el rodaje de una película, Acteón, financiada por X Films, que era la productora que había formado Juan Guarte, ¿no? Los estudiantes vascos de cine, que estábamos en la capital, alumnos casi todos de la Escuela Oficial de Cinematografía, nos reunimos con Oteiza unas cuantas veces a comer, ¿no? Lo hacíamos en un restaurante que se llamaba el restaurante Pagasarri, que estaba muy, muy cerca de la Gran Vía, ¿no? Recuerdo. Y de eso Oteiza nos echaba unas broncas fenomenales, porque decía que estábamos perdiendo el tiempo en esa escuelita de marras, ¿no? Decía, esa escuelita de marras. Y claro, bueno, yo no pienso que igual tenía razón, pero había en el fondo, yo creo, por parte de él un cierto grado de incomprensión, porque lo que nosotros queríamos en la escuela era aprender el oficio, simplemente disponer por primera vez en la vida de una cámara, que era mi caso, una cámara, y además que no nos reclamábamos ni muchísimo menos del estatuto del artista, a lo más del artesano, pero sobre todo del realizador de películas, pura y simplemente, ¿no? Claro, y salíamos vamos, la verdad, después de esas broncas, muy impresionados. Él no se daba cuenta de que hasta qué punto su conocimiento del arte, y éramos lectores recientes, estoy hablando del año 64, todos nosotros éramos lectores recientes del Cosquetanden, ¿no? Estábamos muy impresionados y pensamos que era posible tener a él como referencia en el dominio del arte, de la estética y nuestro aprendizaje, digamos, de cineastas, que eso podría ser conciliable, ¿no? Pero él estaba siempre, se situaba en un plano, lo comprendo, ¿no?, donde el reclamo del arte era lo fundamental. También yo creo, en una reflexión que me hago hoy día, es que nosotros en la Escuela de Cine teníamos de profesor de Historia del Arte a Camón Aznar, que representaba lo contrario de Oteiza, y que además había hecho críticas de Oteiza. Pero nosotros a Camón Aznar le hacíamos escaso, atención, le dedicamos muy escasa atención. Y quizá en él, como era un poco quisquilloso también, pensaba, estos están con Camón. Pero no era tal. Y no sé si extenderme así. Sin embargo, debo decir que en 1964, en Madrid, cuando Oteiza hablaba de cine, especialmente de aquello que quería hacer con su Acteón, no era fácil entenderle. Sobre todo cuando afirmaba que iba a realizar una película como si fuera una escultura. Por otro lado, sabemos que Oteiza sostenía, y lo has citado muy oportunamente, de manera un tanto provocadora, pero no carente de sentido, que lo más interesante de una obra de arte era la explicación. Bien. La explicación de lo que pretendía está en lo que él tituló Estética de Acteón, que es un texto lleno de ideas e intuiciones muy, muy interesantes, que formaban parte de un proyecto más amplio en el cual iba a incluir una poética y una política. Ahora bien, ¿cómo pasar de las ideas a su materialización? Cuestión decisiva, momento de la verdad en la realización de cualquier película, que en Oteiza adquiría un relieve especial por cuanto él declaraba que en un proyecto cinematográfico el guión era lo esencial. Bien. Oteiza finalmente no llegó a hacer Acteón, aunque algo que yo pensé con alguna anticipación que iba a suceder, me hubiera gustado mucho equivocarme. Pero al margen de sus evidentes diferencias
con el director Jordi Grau, que la productora le asignó en virtud de las servidumbres del oficio, mi impresión a día de hoy es que Oteiza no llegó a entender o no quiso entender, quizás por desconocimiento, la verdadera naturaleza del lenguaje cinematográfico. Lo que hace del mismo un arte del tiempo en formas del espacio, aquello que constituye su rasgo radicalmente diferenciador. Algo que no podía por menos que entrar en conflicto en una imaginación como la de Oteiza, que en su vida como escultor no hizo otra cosa que luchar contra el tiempo, estudiando estrategias para vencerlo. No en vano escribió: artísticamente el tiempo tiene verdadero terror al espacio. Toda la historia del arte son formas de espacializar el tiempo. El tiempo para nuestro artista era verbal. El tiempo, decía, se cuenta. El espacio es visual, geométrico. Pero en el cine el tiempo no es verbal. Es sobre todo un lenguaje que contiene el tiempo como un recipiente contiene el agua y además lo transmite en su fluir. Al revisar la historia del arte, Oteiza se preguntaba a sí mismo ¿qué pretendieron los artistas clásicos? Y contestaba: inmovilizar el tiempo. Y los barrocos, enjaular el tiempo. De ahí que en su deriva artística Oteiza se esforzara en dejar el espacio solo, es decir, en eliminar el transcurrir. Se comprende su obsesión por la prohistoria. Él decía que Lascaux era nuestra Capilla Sixtina, ¿no? Y en definitiva su fascinación por el Cromlech, porque el Cromlech, expresión de un artista que se ignora, sin firma, al decir de Oteiza, está fuera del tiempo, es una imagen de la eternidad. Rompo la muerte en la estatua. Esta afirmación suya fue la suerte de divisa que presidió la aventura existencial de Jorge Oteiza. Como muy bien señaló en su día el que fuera director de la Fundación Museo Oteiza, Pedro Manterola, uno de los peligros que acechan a la figura y la obra de Jorge Oteiza es el de sumergir su memoria en el lugar que ocupan las leyendas. Su muerte, en este sentido, no ha hecho sino acrecentar lo que él mismo colaboró a crear. En efecto, en vida fue el propio Oteiza quien de una manera u otra contribuyó con sus actos al nacimiento de este aura legendaria, la que traza en el aire una figura clásica recurrente, la del artista rebelde, incomprendido, tantas veces fracasado. Alguien que cada 2 por 3 dejaba ver públicamente su santa indignación, la de un profeta desarmado pero tronante, una especie de personaje de otro tiempo con un pie en la vanguardia y otro en la prehistoria. Un personaje en cualquier caso ambiguo, como la figura que sostiene. Lo mejor de la obra de Oteiza vivirá para siempre en el espacio real e imaginario del mito. Si el pensamiento de Oteiza se integraba en líneas generales dentro de la reflexión llevada a cabo por artistas, críticos e historiadores contemporáneos sobre el papel del arte después de la muerte del arte, su acción civil, sin embargo, no buscó alumbrar un modelo de artista diferente, sino un hombre nuevo, siguiendo así la estela de algunas de las utopías sociales que surcaron la primera mitad del siglo XX. Este es el principal rasgo de la singularidad que presidió su lucha, la que le llevó a asumir el papel del conspirador, del hombre de acción que siempre quiso ser. Oteiza, el escultor sí, pero también el educador, el pensador, el poeta y agitador, fue sobre todo un visionario que soñó con una comunidad ideal de hombres liberados de la angustia de la muerte. En este trance el arte no solamente jugaba un papel curativo esencial, sino que se convertía en un medio para una nueva sacralización del mundo, o lo que es igual, en una ascesis que buscaba en primer término la redención de la realidad.
Lo que hizo de semejante empeño algo excepcional es el hecho de que Oteiza intentara llevarlo a cabo partiendo de la experiencia de las vanguardias. El arte debe morir para que el hombre viva. Esta es la divisa que a partir de un determinado momento Oteiza se dio a sí mismo, poniéndola al frente de sus iniciativas. Primer paso, según él, hacia la renuncia y el sacrificio para acceder a una existencia verdadera. Si en la prehistoria existió una forma de arte que fue la raíz de todo conocimiento posible, el estrato primero de la apertura al mundo, la estética es la condición de la posibilidad de la ética, lo cual lo es de la ciencia. Que se comprende que toda la experiencia vital de Jorge Oteiza transitara siempre por los dominios del mito y que ese mito no fuera otro que el propio de los poetas, el de los orígenes. Cuando uno crea, declaró, está siempre en el origen. Lo que el escultor perseguía era recuperar la percepción primera, una visión de la realidad no enturbiada aún por la cultura, un cierto estado primigenio del arte. En este sentido, no hizo otra cosa que asumir la máxima de Platón, según la cual la misión del artista es reinventar mitos. En su particular camino de Damasco, llegó al punto de equiparar su conclusión formal como escultor con la obra del hombre del Neolítico, constructor de Cromlech, presente en Aguiña. De un salto, Oteiza se ha dicho, incluso se ha llegado a decir que encarnando la figura del chamán vuelve hacia atrás, trasladándose hacia la prehistoria. De este viaje regresa transfigurado. De pronto ha visto y ya sabe lo que hay que hacer, reinventarlo todo. Y si los demás, los especialistas, el político, el lingüista, el antropólogo, el historiador se escandalizan, mejor. Señal de que ha puesto el dedo en la llaga. Se le ha reprochado que llevando a cuesta su utopía tratara de estetizarlo todo. Pero ¿cómo podía dejar de hacerlo? Si la vida, la verdadera vida está en otra parte, ¿cómo llegar hasta ella? Oteiza respondía, solo a través de la gracia que se nos concede en virtud del sacrificio. Pero, ¿dónde desemboca esta pulsión primordial? En el vacío. Pero el vacío no es sinónimo de un espacio sin ocupar, sino algo que se obtiene, el resultado de una desocupación, algo que se construye, que se elabora formalmente. En su necesidad de reencontrar la esencia común a todas las cosas, Oteiza buscó la creación de un tiempo sin historia. En cierto modo, su logro indiscutible como escultor es el reverso de su fracaso en el cumplimiento de su vocación política, en la cual late esa contradicción moderna socialmente establecida entre historia y poesía. Para el poeta verdadero, y Oteiza sin duda lo fue, la cuestión esencial es el mito del hombre, es decir, el hombre como finalidad absoluta. Pero si entregándose a la acción triunfa en su empresa, no podrá evitar hundirse en una comunidad utilitaria. Semejante disyuntiva la describió Jean-Paul Sartre con lucidez. Escribió: lo que se encuentra en el fondo de esta pulsión del poeta, aquello que le permitirá el paso al mito, no es el triunfo, sino el fracaso. Solo el fracaso, al detener como una pantalla la serie infinita de sus proyectos, devuelve al hombre a sí mismo en su pureza. El mundo está ahí como pretexto para la derrota. Es por todo esto que en su proclamado paso a la ciudad, Oteiza estaba destinado a recorrer un camino que él mismo trazó, repleto de frustraciones. Lo propio de toda idea visionaria no es otra cosa, al fin y al cabo, que fracasar, arder socialmente, para así, libre de toda atadura, proyectar sobre el mundo lo que en su aliento hay de imperecedero. Y la pregunta que en consecuencia flota hoy en el aire, cuando entre nosotros el arte ha sido poco menos que expulsado de la enseñanza pública y se ha convertido en una excepción, es la siguiente:
¿Qué queda de todo aquello que la obra de Oteiza representó? Un peligro, en mi opinión, acecha, que no llega a significar mucho más que un momento excepcional amenazado por el olvido de la historia del arte en Euskal Herria. Semejante peligro es la expresión de un malestar general, porque es un hecho cierto que los valores del arte han dejado de estar en el centro de la civilización occidental. Si además, como sucede en la actual coyuntura, quedaran definitivamente fuera del debate político, eso significaría que no solamente Oteiza, sino el conjunto de los ciudadanos han perdido definitivamente la batalla. Y las consecuencias, lo estamos viendo día a día, no podrían ser más graves en la medida que el arte ha sido, desde la aurora de nuestra civilización, el origen de todo conocimiento posible, el estrato primero, insisto, de la apertura al mundo. En esto es de justicia reconocerlo. Oteiza, en su crítica de la cultura oficial, fue un anticipador. Pedro Manterola, una de las personas que más le trató en la última etapa de su vida, a raíz del centenario del nacimiento del escultor de Orio, escribió lo siguiente: «Nunca he conocido otra persona que se ocultase de tal forma en el fondo y revés de sí mismo como Oteiza, un sujeto extremadamente tierno y frágil que puesto a la luz se transformaba en una furia implacable, un hombre tímido, pusilánime, que proclamaba sin cesar una determinación y un coraje heroicos, un hombre amable e insoportable, según dotado de un extraordinario sentido del humor, un poco ácido tal vez, un histrión acaso, como dicen algunos, que sin embargo, en los momentos de mayor recogimiento podía emanar una amargura tan profunda, tan genuina y una desolación tan estremecedora que no podía por menos que suscitar nuestra admiración y nuestra piedad. Convertido en estatua, escribo, en ese búho inmóvil que no es otro que el hombre búho megalítico que un día de 1944 descubriera en San Agustín, en los Andes colombianos, evocado en el poema con el que he querido cerrar, Piedra y cielo, ahí, con sus ojos abiertos y de piedra, Jorge Oteiza nos está mirando.